Te retamos a llegar al final sin perder el aliento. Ricos, famosos, admirados. Creíamos que nada podía tocarlos. Pero el destino tiene su propio guión. Y no suele pedir permiso. Desde palillos ocultos en cócteles hasta caídas en casa. Desde autos que se mueven solos hasta accidentes eléctricos en la cocina. Estas 20 figuras públicas no murieron por excesos, escándalos ni enfermedades. Murieron por momentos cotidianos, por descuidos mínimos, por absurdos que nadie vio venir. ¿Qué tienen en común estas historias? Que todas rompen la lógica. Todas desatan ese escalofrío que nace cuando lo trivial se vuelve fatal. Hablamos de leyendas del cine, pioneros literarios, ídolos musicales y héroes de la televisión. Todos apagados por un error, un objeto, una decisión diminuta que se volvió irreversible. Prepárate para conocer las muertes más extrañas, bizarras y trágicamente reales del mundo de la fama. Porque la vida no siempre termina con un telón, un disparo o una enfermedad. A veces, se rompe con un paso en falso. Suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que estás por ver es tan humano como aterrador. Y sobre todo, imposible de olvidar. Número 1. Big Morrow. Lo que debía ser una simple escena de acción se convirtió en una pesadilla que sacudió los cimientos de Hollywood. Big Morrow, el querido actor de la serie bélica Combat, estaba grabando una escena dramática de rescate junto a 2 niños. Una toma más, como tantas otras. Pero esa noche, en el set de Twilight Zone, The Movie, la ficción se convirtió en tragedia. Mientras un helicóptero sobrevolaba a apenas 8 metros de altura, una explosión, provocada por fallos técnicos y una peligrosa falta de comunicación, lo descontroló. En segundos, la máquina cayó. Sus aspas girando a máxima velocidad golpearon con brutalidad a Morrow y a los 2 pequeños. Los 3 murieron al instante. Las cámaras seguían rodando. El equipo, paralizado, fue testigo del horror. La industria se estremeció. Hubo investigaciones, reformas y una sacudida en las normas de seguridad en los rodajes. Big Morrow no solo murió en el set. Se convirtió en el símbolo que hizo gritar a Hollywood, ¡ya basta! Su última escena no era real, pero nadie la podrá olvidar. Número 2. Charmaine Maxwell. Una copa de vino, un paso en falso, y una muerte que nadie imaginó. Charmaine Maxwell, la potente voz detrás del grupo R&B Brownstone, que brilló en los años 90, no murió por un accidente automovilístico, un escándalo o una enfermedad. Fue algo mucho más aterrador por su simpleza. Una tarde cualquiera en Los Ángeles, Charmaine disfrutaba de un momento tranquilo en casa. Copa en mano, dio un paso atrás y cayó de forma repentina. Sin advertencia, sin oportunidad de reacción. Al impactar contra el suelo, la copa se rompió debajo de ella. Un fragmento de vidrio le perforó el cuello 2 veces, cortando arterias vitales. Su familia estaba allí, llamaron a emergencias. Pero el daño fue instantáneo, profundo, irreversible. Cuando llegó al hospital ya era tarde. El mundo se quedó atónito. ¿Cómo algo tan cotidiano pudo convertirse en fatal? Los titulares parecían ficción, pero era una verdad espeluznante. La muerte de Charmaine es un recordatorio brutal. A veces el destino no llega envuelto en drama hollywoodense. A veces se cuela silencioso, en una noche cualquiera, y se lleva todo con una simple copa de vino. Número 3. Michael Kennedy. El juego que terminó siendo fatal. Michael Kennedy nació en el corazón de la historia política estadounidense. Hijo de Robert F. Kennedy, sobrino del presidente John F. Kennedy. Carismático, atlético, con fuego político en la mirada, parecía llamado a llevar la antorcha de la dinastía Kennedy. Pero el 31 de diciembre de 1997, durante la víspera de Año Nuevo en Aspen, Colorado, todo se desmoronó. Rodeado de amigos y familiares, Michael jugaba una versión peligrosa de fútbol. Sobre esquís. Sin casco, sin reglas. Solo nieve, velocidad y adrenalina. A sus 39 años, seguía corriendo tras los sueños como si fuera invencible. Pero aquella vez algo salió mal. Al perseguir el balón cuesta abajo, perdió el control. Y en un instante aterrador se estrelló de cabeza contra un árbol. El impacto fue brutal. Cayó sin vida sobre la nieve. Socorristas llegaron rápido, pero ya no había nada que hacer. Un momento de imprudencia.
Un juego que jamás debió jugarse. Y el futuro de una dinastía se apagó. Su muerte impactó al país, no solo por su apellido, sino por lo absurda, inesperada y devastadora que fue. Un árbol, una decisión y una vida prometedora borrada en segundos. Número 4. Les Harvey. El guitarrista asesinado por su propio escenario. Les Harvey no era un guitarrista más. Era el alma eléctrica de la banda británica Stone the Crows, una estrella ascendente del blues rock, conocido por incendiar con su música cada presentación. Pero nadie imaginó que un día, esa electricidad que lo hacía brillar se volvería letal. Pero nadie imaginó que un día, esa electricidad que lo hacía brillar se volvería letal. El 3 de mayo de 1972, en Swansea, Gales, el lugar estaba lleno. Los fans esperaban vibrar con el show. Le subió al escenario, como siempre, y al ajustar su guitarra, tocó una trampa mortal. Un cable de tierra defectuoso, equipo expuesto y un piso húmedo convirtieron el escenario en un asesino silencioso. Al tocar las cuerdas, una descarga brutal recorrió su cuerpo. La audiencia pensó que era parte del espectáculo. Una pose dramática. Pero los segundos pasaban. Les no se movía. Su mano seguía aferrada al mástil de la guitarra. Su cuerpo, inmóvil, el pánico estalló. Sus compañeros corrieron. Era tarde. A los 27 años, Les Harvey murió electrocutado por el mismo instrumento que lo consagró. La música no lo salvó. Lo traicionó. Su muerte remeció la industria musical. No fueron drogas ni excesos. Fue negligencia técnica. Desde entonces, los escenarios europeos comenzaron a revisar sus sistemas. Les no murió por el rock. Murió por no haberlo protegido. Número 5. Eric Fleming. Arrastrado por la jungla. Eric Fleming era el rostro duro y estoico de Rawhide, la serie que lanzó a Clint Eastwood al estrellato. Un vaquero de televisión con alma de líder que decidió dar el salto a la gran pantalla y a la aventura real. En 1966 viajó a Perú para rodar High Jungle, un proyecto ambicioso con locaciones salvajes y promesas de fama internacional. Por 6 semanas enfrentó la selva junto a su coprotagonista, Nico Manardos, en el corazón impredecible de Sudamérica. El 28 de septiembre, durante una escena fluvial aparentemente rutinaria, ambos subieron a una pequeña canoa de madera. Pero el río tenía otros planes. La embarcación volcó con violencia. Manardos logró nadar y llegar a la orilla. Fleming no. La corriente del río Guayaga lo arrastró sin tregua. Un momento estaba ensayando sus líneas. Al siguiente, había desaparecido. Su cuerpo se encontró días después, a kilómetros de distancia. Hollywood ha visto muchas tragedias, pero pocas como esta. Eric Fleming no murió por excesos o escándalos. Murió actuando, devorado por la naturaleza que su personaje debía conquistar. Un final brutal, poético en su ironía y absolutamente real. Número 6. Isadora Duncan. La elegancia que la inmortalizó fue también la que la destruyó. Isadora Duncan no era solo una bailarina. Era un emblema viviente de la rebeldía artística. Sus movimientos descalzos, sus pañuelos ondulantes y su espíritu radical redefinieron la danza moderna a comienzos del siglo XX. Cada paso suyo rompía moldes y hechizaba al público desde París hasta Nueva York. Pero esa misma audacia que la volvió ícono también selló su destino en un acto de ironía trágica. El 14 de septiembre de 1927, en Niza, Francia, viajaba en un convertible junto a un amigo. Llevaba uno de sus característicos pañuelos de seda, largo y flotante, símbolo de su estilo libre y provocador. Al acelerar el vehículo, el pañuelo ondeaba al viento como una cinta de libertad. Hasta que esa libertad se volvió fatal. El extremo del pañuelo se enredó en los radios y el eje trasero del coche. En un segundo, se tensó violentamente alrededor de su cuello y la arrojó fuera del vehículo. El impacto le fracturó el cuello de forma instantánea. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Los testigos quedaron paralizados ante una escena tan incomprensible. La belleza se había convertido en muerte. Su fallecimiento no fue solo un accidente. Fue tragedia poética. El mismo objeto que encarnaba su arte terminó como instrumento de su final. Isadora Duncan murió como vivió.
audaz, dramática, inolvidable. Pero jamás imaginamos que su última salida del escenario sería hacia la calle. Número 7. Rod Hall, el comediante que cayó desde el cielo. Rod Hall no era el típico humorista británico. Con su cabello alborotado, energía caótica y su infame títere emu, se convirtió en una figura inolvidable durante los años 70 y 80. Su estilo era impredecible, descarado y encantador. Su emo atacaba celebridades en vivo y arrancaba carcajadas como quien roba bolsos. Pero su última escena no fue de risa. Fue un acto trágico, extraño e inesperado. El 17 de marzo de 1999, Rod veía en Ukusa, en su casa, un partido de la Champions League entre Inter de Milán y Manchester United. Durante el entretiempo, la señal empezó a fallar. Frustrado, subió al techo para ajustar la antena de televisión, una maniobra cotidiana. Pero el techo estaba resbaloso. La inclinación traicionera. Y al estirar el brazo hacia la antena, perdió el equilibrio. Cayó al vacío y atravesó el techo de vidrio de su invernadero. Murió al instante. Un solo paso en falso convirtió a un ídolo de la comedia en un titular devastador. Rod Hall no murió en escena ni ante reflectores. Murió intentando ver fútbol. No fue escándalo ni enfermedad. Fue física, vidrio y una trágica sincronía. El hombre que hizo reír a millones se despidió en silencio, dejando uno de los adioses más desconcertantes y tristes del espectáculo británico. Número 8. Frank Silvera, el actor que enfrentó una chispa fatal. Frank Silvera poseía un rango actoral poderoso e inmenso. Con una carrera de más de 3 décadas, rompió barreras raciales en Hollywood, encarnando personajes diversos en tiempos que aún temían el cambio. Desde épicas bíblicas hasta dramas de Broadway, era un maestro del camaleonismo teatral. En 1963, fue nominado al Tony por The Lady of the Camellias, consolidando su estatus como leyenda escénica. Pero su último acto no ocurrió bajo reflectores, sino en su cocina. El 11 de junio de 1970, a sus 55 años, Silvera realizaba una tarea doméstica común: reparar el triturador de basura. Sin luces, sin cámaras, sin guión. Pero había un fallo eléctrico escondido. Al inclinarse para revisar el dispositivo, una descarga letal recorrió su cuerpo. En un parpadeo, el hombre que alguna vez conquistó los escenarios fue silenciado por un electrodoméstico. Su final no tuvo aplausos, ni telón. Solo un chispazo y una ausencia devastadora. El mundo teatral quedó perplejo. A veces la tragedia no cae como un telón de drama. Se esconde en los detalles cotidianos. Para Frank Silvera llegó sin aviso, apagando una voz que merecía una última ovación. Número 9. John Eric Hexum, el galán que disparó contra el destino. John Eric Hexum lo tenía todo: físico de modelo, magnetismo en pantalla y una carrera que prometía convertirlo en estrella. Con roles en Voyagers y Cover Up se transformaba en el galán que todos los productores querían. Pero bajo el encanto había un joven que aún no entendía cuán delgada era la línea entre ficción y realidad. El 12 de octubre de 1984, durante un receso en el set de Cover Up, Hexum bromeaba mientras esperaba que se reiniciara el rodaje. Tomó una pistola de utilería cargada con balas de salva. Riendo, se la apuntó a la cabeza y disparó. No había bala, pero el impacto de aire comprimido fue suficiente para fracturar su cráneo y provocar hemorragia cerebral. No fue una bala. Fue física y fue fatal. Lo llevaron de urgencia al hospital y fue conectado a soporte vital. Pero nunca volvió a despertar. Tenía solo 26 años. Su muerte sacudió a la industria. No ocurrió en un escándalo ni accidente automovilístico. Ocurrió en un instante de juego mal calculado en un set de grabación. Fue una llamada de atención para Hollywood sobre la seguridad en el uso de armas, incluso cuando son falsas. Un ascenso fulminante apagado por un disparo sin intención. Un momento que nadie pudo revertir. Número 10. Natalie Wood, una estrella perdida en el mar. Natalie Wood era realeza de Hollywood. Elegante, brillante, inolvidable. Desde sus primeros papeles como niña en Miracle on 34th Street hasta su impactante actuación en West Side Story, iluminó la pantalla con una presencia que marcó época.
complicada, magnética, siempre bajo el ojo público. Pero en 1981, su nombre dejó de estar ligado a premios y ovaciones para quedar unido a uno de los misterios más inquietantes del mundo del espectáculo. Era un fin de semana tranquilo en la costa californiana. Natalie estaba a bordo de su yate Splendor junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y su amigo Christopher Walken. Hasta que, en plena noche, desapareció. Horas después, su cuerpo apareció flotando cerca de la isla Catalina. Llevaba puesto un camisón, una chaqueta y calcetas. Tenía hematomas. Y el bote auxiliar había desaparecido. Aún así, su muerte fue clasificada como ahogamiento accidental. Décadas después, las preguntas persisten. ¿Cómo terminó sola en medio del océano? ¿Fue un accidente o algo más? El caso se reabrió, se investigó, se especuló, pero nunca se encontraron respuestas definitivas. Los últimos momentos de Natalie Wood siguen envueltos en niebla. Un relato cuya conclusión parece más un suspenso sin resolver que un cierre. Y quizá eso es lo que la hace tan inolvidable. Número 11. Tennessee Williams. Silenciado por lo más pequeño. Tennessee Williams fue un coloso del teatro estadounidense. El genio atormentado detrás de Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc, obras que desnudaron emociones humanas con crudeza y belleza. Pero su escena final en 1983 fue tan absurda como trágica. Fue hallado muerto en su habitación de hotel en Nueva York. No por sobredosis ni por enfermedad, sino por una simple tapa de plástico. El objeto, usado para ayudarle a tomar medicación, se atoró accidentalmente en su garganta y le cortó la respiración. El hombre que dio voz a las pasiones humanas quedó callado por algo del tamaño de una moneda. El mundo literario quedó paralizado. ¿Cómo alguien que enfrentó adicciones, pérdidas y demonios internos pudo morir así? Su muerte fue más que un shock. Fue metáfora pura. Una despedida silenciosa, como un susurro final. Tennessee Williams se fue sin tormenta, pero con una ironía tan brutal como poética. Número 12. Anton Yelchin. Aplastado por su propio auto. Anton Yelchin era una de las promesas más brillantes de Hollywood. Con papeles en Star Trek Like Crazy y Fright Night, desbordaba intensidad y carisma. Estaba a punto de dar el gran salto. Pero a los 27 años, un accidente impensable detuvo todo. Una mañana de junio de 2016, salió a revisar el buzón en su casa de Los Ángeles. Había dejado su Jeep en una pendiente. En segundos, el vehículo, mal engranado, retrocedió y lo aprisionó contra una columna de ladrillo. Murió al instante. Sin drogas, sin excesos, sin negligencia. Fue una falla en el sistema de cambios del auto. Inesperada, silenciosa, mortal. La noticia conmocionó a Hollywood. Un talento prometedor, borrado por una máquina estacionada. Su partida fue silenciosa, brutal y cruelmente irónica. Anton no murió en escena, sino en un momento cotidiano. Fue un recordatorio trágico de lo frágil que puede ser la vida, incluso para quienes parecen invencibles. Número 13. Brandon Lee. Muerto por una pistola de utilería. Como su personaje. Brandon Lee iba a ser el próximo gran héroe del cine de acción. Hijo del legendario Bruce Lee, llevaba en sí una herencia poderosa, además de un talento magnético. En 1993, protagonizó The Crow, una película oscura y fascinante sobre un hombre que regresa del más allá. Pero el destino tejió una coincidencia escalofriante. Durante una escena en la que su personaje debía morir, fue disparado con una pistola que debía ser inofensiva. Por un error técnico, un fragmento real permanecía oculto en el cañón. Al disparar una bala de salva, se comportó como un disparo real. El proyectil perforó su abdomen. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Tenía solo 28 años. La línea entre ficción y realidad se desdibujó. El actor que encarnaba a un hombre inmortal fue vencido por un arma que jamás debió matar. Su muerte cambió las reglas de seguridad en los sets para siempre. Y dejó una herencia marcada por la tragedia y la extraña simetría entre arte y vida. Número 14. David Carradine. Una leyenda que dejó un final incomprensible. David Carradine era icono de culto,
maestro de artes marciales en Kung Fu, vengador implacable en Kill Bill y un rostro grabado en la memoria pop de varias generaciones. Ecléctico, audaz, reinventándose siempre. Pero en 2009, su historia se quebró de forma perturbadora. Fue hallado muerto en el armario de su habitación en Bangkok mientras filmaba una película. La escena era confusa. Los primeros reportes hablaban de posible crimen. Después, la investigación sugirió una muerte accidental vinculada a una práctica de autoerotismo extremo. Un acto privado, fatal. El mundo quedó atónito. Un hombre que encarnaba guerreros, monjes y héroes se despidió en una escena sin gloria. Más allá de las teorías, su final fue profundamente humano. Carradine nos recordó que detrás del personaje hay una persona, con secretos, vulnerabilidades y silencios que la fama jamás revela. Número 15. Sonny Bono. Ídolo pop y político. Vencido por un árbol. Sonny Bono tuvo muchas vidas. Estrella musical junto a Cher, ícono televisivo, y luego congresista estadounidense. Pasó del espectáculo al poder con una naturalidad sorprendente. Pero en 1998, durante unas vacaciones familiares en California, perdió el control mientras esquiaba. Se desvió de la pista y se estrelló de cabeza contra un árbol. Murió al instante, a los 62 años. No hubo escándalo. No hubo vicios. Solo una tragedia rápida, inesperada y contundente. Su partida sacudió al país. Un hombre que supo cantar al amor y legislar con firmeza. Fue silenciado por una caída. Sonny Bono dejó atrás música, política y una dura lección sobre lo fugaz que puede ser todo. Número 16. Kirsty MacColl. El último acto de amor de una madre. Kirsty MacColl era más que una cantante. Era una voz con profundidad, ingenio y ternura. Con su inolvidable Fairy Tale of New York conquistó navidades y corazones. En el año 2000, durante unas vacaciones en México, nadaba junto a sus hijos en una zona de buceo autorizada. Un bote a gran velocidad rompió la norma y se acercaba a toda marcha. Sin pensarlo, Kirsty empujó a sus hijos fuera del camino. El bote la golpeó a ella. Murió instantáneamente. Su muerte devastó al mundo musical, pero también lo dejó admirado. En sus últimos segundos fue madre antes que artista. Proteger fue su reflejo. Y el amor, su legado. Kirsty no murió en escena ni en estudio. Murió como heroína. Y en el corazón de quienes la conocieron siempre será eso. Número 17. Sherwood Anderson. El escritor que cayó ante un palillo. Sherwood Anderson fue un pionero de la narrativa estadounidense. Autodidacta, provocador y capaz de descifrar la tristeza oculta en los rostros comunes. Su obra Winesburg, Ohio, transformó la ficción americana con una honestidad brutal. En sus relatos, la vida cotidiana se volvía extraordinaria. Pero su propia muerte fue tan absurda que parece una página arrancada de uno de sus cuentos más surrealistas. En 1941, mientras disfrutaba de un crucero por Sudamérica junto a su esposa, comenzó a sufrir dolores abdominales intensos. Los médicos descubrieron lo impensable. Anderson había tragado accidentalmente un palillo, probablemente escondido en una decoración de cóctel. El daño interno era irreversible. La infección se propagó con rapidez, y el autor falleció poco después, a los 64 años. Su historia, como tantas que él escribió, terminó con una cruel ironía. No fueron la edad, la guerra ni la desesperación, sino un fragmento de madera más pequeño que una cerilla. Un hombre que desenterró las tragedias invisibles de los pueblos pequeños. Se despidió con una tragedia mínima pero devastadora. Su voz fue silenciada por aquello que casi nunca se ve. Número 18. Beulah Bondi. La leyenda de Hollywood que se despidió en casa. Beulah Bondi nunca fue protagonista de escándalos ni titulares ruidosos, pero quienes aman el cine clásico la llevan en el corazón. Nominada al Oscar por The Gorgeous Hussy y Of Human Hearts, madre entrañable de Jimmy Stewart en Qué bello es vivir. Bondi fue símbolo de dignidad y fuerza tranquila. En 1981, a los 92 años, vivía aún de forma independiente en su hogar de Los Ángeles. Pero una noche, un simple tropiezo lo cambió todo.
tropezó con su propio gato. La caída le fracturó las costillas, provocando complicaciones pulmonares que acabaron con su vida. No hubo espectáculo ni última escena. Solo un desliz doméstico, un querido animal y un adiós silencioso. Hollywood perdió a una de sus actrices más consistentes, no en un set, sino en la intimidad de su hogar. Su historia nos recuerda que incluso los momentos más pequeños pueden traer las consecuencias más desgarradoras. Número 19. Natasha Richardson. Una caída que nadie tomó en serio. Hasta que fue demasiado tarde. Natasha Richardson era el reflejo de la elegancia y el talento. Nacida en una dinastía de actores, construyó su propia trayectoria con actuaciones cálidas, poderosas y genuinas. Casada con Liam Neeson, admirada en teatro y cine, parecía intocable. Pero en 2009, una caída aparentemente trivial en una clase de esquí para principiantes desencadenó una tragedia inimaginable. Natasha se levantó riendo, aseguró que estaba bien y rechazó asistencia médica. Horas después comenzó a sentirse mal. Lo que nadie sabía era que había sufrido una lesión cerebral, una hemorragia epidural que presionaba silenciosamente dentro de su cráneo. Cuando llegó al hospital era demasiado tarde. Tenía solo 45 años. Su historia fue una alerta dolorosa. Las lesiones en la cabeza pueden esconderse tras una sonrisa, un tropezón ligero, un estoy bien, y una vida llena de futuro que se apaga sin ruido. Número 20. Mike Edwards. Aplastado por una bala de heno. Mike Edwards fue miembro fundador de Electric Light Orchestra, chelista clásico convertido en arquitecto sonoro de una de las bandas más grandes del rock sinfónico. Su fusión de melodía y potencia definió el estilo de Elo. Pero años después de abandonar los escenarios, su vida terminó de forma tan surrealista como repentina. En 2010, Edwards manejaba por una carretera rural en Devon, Inglaterra, cuando una bala de heno, una gigantesca rueda prensada de pasto usada en el campo, rodó cuesta abajo desde una colina cercana. Sin control, atravesó una cerca, se precipitó sobre su vehículo y lo aplastó. Murió al instante. La imagen es imposible de procesar. Un músico brillante silenciado no por la música ni la edad, sino por un fragmento de campo que se soltó en el peor momento. No hubo preámbulo, ni drama, ni nota final. Solo la fuerza imprevisible de una colina. Y el peso de lo absurdo. Gracias por quedarte hasta el final. Acabamos de recorrer el lado más impredecible de la fama. Muertes insólitas, absurdas, a veces cruelmente cotidianas. Historias que no tienen sentido, hasta que se recuerdan. Cada uno de estos nombres representa una vida intensa, talentosa, admirada. Y sin embargo, todos acabaron vencidos por objetos insignificantes, por descuidos mínimos, por ironías que rozan lo cómico. Pero son trágicamente reales. Este capítulo no busca burlarse ni exagerar. Al contrario, es un homenaje al misterio de lo humano, a esa fragilidad que no distingue entre famosos y anónimos. ¿Te impactó alguna historia en particular? ¿Te hizo pensar en lo frágil que es todo, incluso cuando parece perfecto? ¿Alguna vez te ha pasado que un momento insignificante cambia por completo tu día o tu vida? Dale, me gusta si este recorrido te dejó pensando. Suscríbete para descubrir más historias que no aparecen en titulares, pero dicen mucho más de lo que creemos. Compártelo en tus redes. Que otros también descubran este otro lado de la fama. Déjanos tu comentario. ¿Cuál muerte te pareció la más absurda, la más injusta o la más humana? Gracias por mirar más allá del brillo. Nos vemos en el próximo episodio.